y estamos analizando los componentes del sistema de refrigeración. Hoy quería compartir con ustedes el tema de los compresores. Los hay de diferentes potencias. Nosotros vamos a utilizar desde un doceavos de HP, puede existir, hasta un tercio de HP, según el refrigerador, según la utilización, según el refrigerante. Varían en el tipo de aceite que lleva cada compresor. Puede venir con recirculación de aceite o sin recirculación de aceite. Bueno, quiero decir que hay diferentes tipos de compresores herméticos que vamos a encontrar en las refrigeradoras domésticas y también en algunos refrigeradores, como es el caso de las enfriadoras de botellas, que son de utilización inclusive comercial, pero que también entran dentro del análisis que nosotros estamos teniendo en este curso. Así que, bueno, vamos a ver ahora algunas imágenes y les voy a ir comentando los componentes y también cómo el compresor está acompañado con algunos accesorios. En esta imagen ustedes pueden ver que tienen algunos accesorios como son 4 tacos de gomas, importantes porque el taco de gomas lo que hace es evitar la vibración o amortiguar la vibración que transmite, ya que el compresor, el motocompresor que hoy utilizamos, tiene una velocidad de 2800 revoluciones por minuto. Antiguamente se utilizaban los compresores mucho más grandes en refrigeradores de hace varios años atrás. Eran esas bochas grandes que la verdad que eran impecables porque no tenían prácticamente desgaste, por eso duraban tanto tiempo, pero era porque precisamente tenían una velocidad de 1400 revoluciones por minuto, o sea, la mitad a las de revoluciones que están trabajando los compresores de hoy en día. Con lo cual el taco de goma se hace fundamental para evitar transmitir ruido, vibración excesiva al resto de los componentes y al gabinete. Que ahí ven 4 tacos de goma, es importante ubicar y que estén en condiciones. Muchas veces se resecan por el tiempo de uso, por el calor que en ese lugar eh, hay, ¿no es cierto?, al lado del compresor, y entonces se empiezan a resecar y ahí empiezan a tener, se endurecen y transmiten demasiado la vibración al resto del gabinete. Bueno, si ven en la imagen, ustedes pueden en este caso ver que tienen 3 cañerías. Estas 3 terminaciones de caño son la cañería más pequeña, que está ubicado en este caso, en este modelo de Embraco, a la derecha, y la parte inferior es el caño de descarga o el de compresión. Arriba tiene el caño de retorno o el caño de succión, y en la izquierda tiene el caño que vendría a ser el proceso, el caño que nos permite a nosotros procesar el equipo, ¿sí? Poner una válvula, o bien sellar, o bien hacer el vacío, presurizar el sistema y la carga de refrigerante. Aquí abajo van a ver la tapa que va a la izquierda, ¿verdad? Está en la derecha, pero va a la izquierda porque tenemos la bornera de conexionado donde se conecta el relay y el protector térmico. Muy bien, esto es un pequeño plástico que nos permite ubicar los cables para que después, al cerrar con la tapa, quede todo bien eh, presionado y no se mueva. En la figura siguiente vamos a ver otro modelo, otra marca de compresor, donde ustedes aquí sí pueden ver, además de los tacos de goma, que se provee de los tornillos, las tuercas, arandelas, y también, fíjense, importante, que no estaban en la imagen anterior, pero que hay que ubicar, son estos cilindros metálicos, estos que están aquí. Bueno, voy a tomar aquí para ir mostrándolos. Estos que están aquí
¿Ven? Estos son importantes porque nos permiten que el ajuste precisamente de la tuerca no sea excesiva. Así que nos van a limitar el ajuste para que los tacos van alojados aquí dentro del taco de goma. El ajuste de la tuerca no sea excesivo y entonces el taco pierda su propiedad de amortiguar, como les decía al principio, la vibración. Bueno, en este caso también pueden ver, esto es un capacitor de arranque que este modelo de motocompresor necesita, ¿sí? No todos los compresores van a necesitar de capacitor de arranque. En este caso, si el fabricante lo provee, es por la razón de que puede ser que el compresor trabaje en un refrigerador donde el periodo de marcha y el periodo de descanso sean cortos. Así que si el compresor tiene poco tiempo de descanso, necesitaría, porque por ahí queda un poco comprimido, necesitaría un capacitor para ayudarlo en el momento de arrancar, ya que en el momento de marcha, en el momento de arrancar, el compresor necesita vencer la inercia de estar parado y ahí es donde más necesita un consumo de un amperaje mayor y esto le ayuda, se lo provee también el capacitor. La siguiente figura, fíjense, aquí estamos viendo ya una bocha, en este caso transparente, para que podamos ir viendo las partes, como está montado internamente el compresor. Y podemos ver aquí los 4 tacos del compresor ya ubicados, fíjense de qué manera, para que soporte la carcasa del compresor, la parte de abajo, la base. El compresor está dividido, lo que es la base o la estructura metálica, ¿eh? Está dividida a esta altura. Voy a tomar nuevamente. A esta altura, ustedes pueden ver que está como con un bisel. Ahí es donde el fabricante va a producir la soldadura que va a sellar definitivamente y va a encapsular al compresor, ya que son herméticos, están totalmente cerrados, herméticamente. Y nuevamente ven acá la conexión de los caños, acá tenemos también, fíjense, aquí sale, esto es la cañería que sale, el caño que sale de la cámara de compresión y va entonces a descargar por este sector. En este caso, la cañería de compresión está ubicada ahí y tiene por un lado el caño de succión, en este caso aquí, podemos verlo, y el proceso que sería este que está a mi derecha en la parte de abajo. Vienen así con esos tapones porque el compresor viene presurizado, así que viene con tapones de goma. Cuando vamos a utilizar un compresor, lo que tenemos que hacer es retirar esos tapones. Van a notar que está con presión, está como con una presión negativa, en realidad están en vacío. Ya viene con aceite el compresor y sobre este lado van a ver todo lo que es el condicionado eléctrico. Internamente vamos a seguir ahora a la próxima imagen. Y aquí sí, sin la tapa, ustedes acá van a ver, fíjense, sobre este sector que les indicaba hoy, van a ver ahí el bisel, eso está amolado, han sacado la parte de arriba, la tapa, y quedó amolado, ¿sí? Fíjense en esta parte, se nota el amolado para poder abrir, sacar la tapa de la cápsula. Y aquí vemos entonces un compresor que ya ha estado utilizado, ya ha sido soldado. Vemos en la terminación de los caños el resto de soldadura y aquí vemos
inclusive un caño que ha sido cortado. Sobre la derecha vamos a ver la cámara de compresión que está aquí. Esta es la cámara de compresión. En esta parte el eje donde está montada la biela y el pistoncito que acá asoma, ¿sí? A la derecha ustedes lo ven que se está como metiendo en la parte de la cámara, el pistoncito, la biela, el cojinete y aquí tenemos lo que sería el cigüeñal. Esto es el cigüeñal que es el mismo eje, forma parte del mismo eje del motor eléctrico. Aquí pueden ver que asoman las bobinas de ese motor eléctrico, ¿sí? Y la cañería que está conectada a la terminación que nosotros tenemos para poder soldar y montar ese compresor. En la imagen siguiente, vamos a ir, podemos ver la parte del bloque o la parte donde está directamente montado el motor eléctrico en la zona, en la parte de abajo, en la parte inferior, y ven cómo se asoma el cojinete de la biela, donde apoya la biela al cigüeñal, el apoyo superior, donde va a estar girando el eje, y sería sobre el otro lado, que no se ve en la imagen, estaría la cámara de compresión, ¿verdad? Y aquí en este caso pueden ver el soporte de suspensión. Es el soporte que tiene tres soportes, este tipo de compresor, tres soportes que van, que son los que van a estar montándose en la carcasa o en la cápsula del compresor, ¿sí? Estos tienen resortes para que cuando el motor se mueva por el efecto de vencer la inercia o cuando para el compresor, tiene una vibración y es amortiguada ese movimiento brusco por estos resortes internos que tiene el compresor. Aquí debajo ven parte del bobinado y esto es el núcleo donde va bobinada la parte eléctrica. Vemos una vista superior y aquí está señalado lo que les decía, los tres soportes que sostienen a todo lo que es el núcleo del compresor eh, digamos, a la cápsula de todo lo que sería el compresor en sí. Todo esto en vista superior, acá tenemos las dos cámaras de admisión y compresión con la cámara de compresión unificada acá y la cañería, ¿sí? La cañería que sale de la parte de descarga de la cámara y va, fíjense, internamente soldada a la terminación que vamos a tener para después soldar ese caño que va directamente al condensador. Importante, acá quería resaltar lo siguiente. Fíjense que estos son tres soportes con resortes, pero no van soldados, no van atornillados de ninguna manera. Solamente van metidos en un alojamiento que tiene, es como si fuese, tiene como una pequeña pestaña y esa pestaña va metida solamente a presión en la carcasa, en esta carcasa que está acá. Esto va metido a presión. No está ni soldado ni está atornillado. ¿Por qué les digo esto? Por la importancia de no dar vuelta o no cuando se traslada el refrigerador, no tener movimientos bruscos, no cargar el refrigerador de manera, por ejemplo, ponerlo boca abajo o darlo vuelta o trasladarlo demasiado en forma horizontal. Siempre se trata de trasladar en forma lo más vertical posible. Precisamente acá una de las cosas que tiene que ver con el traslado, con el cuidado, es esto, porque esto se puede llegar, no es demasiado, no es algo que suceda generalmente, pero puede ocurrir que se desmonte internamente uno de estos soportes y el compresor ya no serviría. Otra imagen desarmando el compresor, acá se ve
que se está sacando la tapa de la cámara donde llega la cañería que va a la zona de la válvula, de la parte digamos, de compresión y de admisión, y acá se puede sacar esa tapa para mirar cómo están los flaps. Tiene flap, tiene como unas láminas que son de admisión y compresión, y ahí vamos en esa parte que ustedes ven. Voy a tomar acá entonces un lapicito. Esta parte es una tapa que se puede extraer y vamos a ver ahí las dos láminas, los flaps que son de admisión y compresión. Cuando se reparaban los compresores, hace ya varios años que no se hace, venía todo lo que es el kit de repuestos para reemplazar todo completo. Los flaps de admisión y compresión, venía el pistón, la biela, el perno de pistón, venía todo, era algo que se podía reparar porque convenía, ¿no? Económicamente convenía, era una tarea muy artesanal, pero se podía hacer, se hacía, y el precio de un motor reparado tenía mucha diferencia con un motor nuevo. Hoy en día no conviene, no se hacen, no hay quien lo repare, la verdad que no conviene. Bueno, muy bien. Les mostraba ahí una vez más el tema de dónde está la cámara. Los soportes, ahí los pueden ver, ¿sí? Ahí están nuevamente los soportes vistos desde otro ángulo. Aquí, fíjense acá en este sector, está la parte interna de la bornera, del conexionado eléctrico. Ahí llegan los cables de las bobinas del motor eléctrico, están soldados a esa bornera internamente. ¿Sí? Muy bien. Seguimos otra imagen que se puede apreciar también desde otra vista, la zona que les estaba mostrando. El desarme, se sigue sacando los tornillos para desarmar hasta que se puede llegar a sacar completamente todo lo que es la parte de la cámara de compresión, completa, con cañería, sale todo completo. Cámara de compresión queda libre y entonces después se sigue desarmando hasta que llegamos al motor eléctrico y, como les decía, en otros tiempos se bobinaba nuevamente. Se quemaba un compresor y se bobinaba nuevamente, se cambiaban las piezas mecánicas y quedaba nuevamente en uso ese compresor. Acá un diagrama de las partes de un compresor para que podamos ir analizando. Y fíjense, en el número 1 es el inducido, o sea, la parte que va a rotar del motor eléctrico. El 2 es el inductor, sería el núcleo donde va bobinado ese motor eléctrico. El 3 es la carcasa del compresor, la parte, el envase, diríamos, del compresor. 4, el tubo de descarga, sería el tubo este que está unido, fíjense acá, este es el pistón, esta sería la cámara de compresión, acá está el pistón, y sobre el sector inferior, en este caso del pistón, sale lo que es la parte de compresión, y tenemos en el número 4 el caño que nosotros vamos a poder conectar, les decía, directamente al condensador, ese que sale directamente al condensador. El número 5, el tubo de succión, que sería la otra parte donde tenemos la admisión, digamos, en la cámara de compresión. En el número 6, la válvula de descarga. Esto sería la zona de las válvulas. En el 7, la de succión, también que forma parte de la cámara de compresión. 8 sería el pistón, que es lo que nosotros estábamos recién analizando, estábamos viendo. 9, el cilindro, esta es la parte del cilindro donde tiene la carrera del pistón. 10, la biela, ¿sí? Que es donde está obviamente el cuerpo que va a impulsar, que sostiene el pistón. 11, la parte excéntrica, donde va a girar, o cigüeñal, que llamamos el eje cigüeñal, que nosotros llamamos. 12, el resorte de suspensión, ¿sí? Aquí podemos ver lo que les señalaba al principio, que
todo este sistema que es motocompresor, porque es motor eléctrico, y compresor tiene sobre el mismo eje toda un sistema. Ese motocompresor está sujeto a la carcasa o a ese envase que les decía recién, por este resorte, que son tres en realidad, resorte de suspensión. Fíjense, lo que les nombraba hoy era que está sujeto solamente por una lengüeta que va agarrado ahí, a un labio que tiene, y ahí va metido a presión y nada más, no tiene otra cosa. O sea que realmente hay que tener cuidado de no trasladar los refrigeradores de manera incorrecta. Bueno, pasamos rápidamente al conexionado eléctrico. Ahí ven en la imagen, pueden ver la bornera de conexionado eléctrico, y van a ver que tienen tres pines. Estos tres pines tienen que ver con las dos bobinas que forman la parte eléctrica del motocompresor. De los tres pines tenemos uno que es el común a las dos bobinas, y después tenemos las otras dos terminaciones. Un pin es para la bobina de arranque y el otro para la bobina de trabajo. O sea, en el momento de arranque vamos a tener las dos bobinas activadas para que el motor pierda la inercia, venza la inercia, y al mover, una vez que tomó velocidad, se desconecta la bobina de arranque y queda únicamente trabajando precisamente la bobina de marcha o trabajo. Lo que podemos ver aquí es una acción que se puede realizar para arrancar el compresor de manera, llamamos, manual. ¿Qué significa? Que no vamos a utilizar el relay ni el protector térmico. Lo vamos a hacer directo. ¿Cómo se hace? Bueno, primero se toma en cuenta de las tres pines cuál es el común, y entonces en este caso es el superior, el que está arriba. Se conecta directamente a la línea, y el de los dos que quedan abajo se conecta el neutro a la parte de la bobina de trabajo. De esta manera va a quedar conectada permanentemente la bobina de trabajo, ¿sí? Y por un instante, en este caso fíjense que se hace con un destornillador, por un instante se unen, se puentea el pin de la bobina de marcha con la bobina de trabajo. De esta manera yo lo puenteo, voy a enchufar y rápidamente saco ese puente. Se puede ver cómo hace un pequeño chispazo cuando conecta, y yo puedo retirar ese puente, en este caso con un destornillador, y ahí queda trabajando, el compresor arranca y queda trabajando con la bobina únicamente de trabajo. Así es como se podría arrancar un compresor manualmente, para probar si tenemos alguna falla en el relay o en el protector térmico. El diagrama eléctrico que les quiero mostrar entonces tiene que ver con el conexionado de este compresor, ahora sí, con el protector térmico y el relé de arranque. Además de eso, estamos viendo en la imagen el termostato que está conectado en serie con la línea, ¿sí? Fíjense, entonces es muy sencillo el conexionado. Acá pueden ver las dos bobinas que nombraba, la bobina de arranque y la bobina de trabajo o de marcha. Identificado con la C es el pin que tiene que ver con el común. Y después tenemos la M como bobina de marcha, y en este círculo sería el otro pin, la bobina de arranque, ¿sí? Bueno, analicemos entonces el diagrama eléctrico. Viene, entonces conectamos directamente al termostato en serie, fíjense, y la línea o la fase alimenta, viene al protector térmico. El protector térmico está conectado también en serie con todo este sistema, este circuito eléctrico, llega al punto común, y desde aquí
vamos a alimentar las dos bobinas, ¿sí? ¿Se ve acá? Alimentamos las dos bobinas. Nos fuimos para el otro lado, vamos a volver. Vamos a agarrar entonces, quiero agarrar un marcador para ir mostrándoles. Y fíjense entonces, en este punto, acá se alimenta esta bobina y esta bobina, ¿eh? Con la fase. Luego vamos a tener entonces en los otros dos extremos de las bobinas que van a dar con el neutro para cerrar el circuito. Pero fíjense una cosa, con la bobina de arranque se conecta por un lado la fase y por el otro lado tiene una conexión directa con el relé de arranque. Este relé de arranque es un relé amperométrico. ¿Qué quiere decir? Que va a depender de la corriente que circule por el circuito para que esta bobina que se ve abajo, fíjense, el relé tiene una bobina y tiene un eje metálico. Esta bobina, en un momento cuando circule la corriente de arranque, que es la corriente más grande porque van a estar conectadas las dos bobinas, en ese momento que circula una corriente grande, alta, más del doble de lo que va a quedar después cuando ya el compresor arranque, en ese momento se va a generar un campo magnético que va a succionar o va a desplazar este eje metálico conectando la bobina de arranque. Cuando el compresor tome velocidad, ya haya vencido la inercia y tome velocidad, entonces la corriente que circula por ese circuito va a caer rápidamente, es cuestión de unos instantes, baja la corriente y al bajar la corriente disminuye también rápidamente el campo magnético. Con lo cual, cuando el campo magnético baje, no tenga poder, digamos, magnético, se despega ese eje metálico y de esa manera abre el circuito y la bobina de marcha y la bobina de arranque solamente va a quedar la bobina de marcha. Fíjense cómo está conectado, en qué extremo. La bobina de arranque necesita de ese campo magnético para cerrar el circuito, pero la bobina de marcha directamente va al otro extremo, así que va a quedar permanentemente conectada a la línea. Así que cuando la corriente que circula por el circuito es grande en el inicio, porque necesita mover y perder esa inercia, vencer la inercia, ahí se genera ese campo magnético. Pero una vez que el compresor toma velocidad y baja el amperaje, también se pierde el campo magnético y se abre el circuito y queda entonces desconectada la bobina de arranque. Esto es importante para tener en cuenta cómo medir. ¿Cómo vamos a medir para terminar entonces esta clase que estamos viendo? Vamos a medir con un multímetro, con un tester, como quieran llamarlo, en la posición ohm, ¿sí? En la escala de ohm. Vamos a medir entre los tres pines, para identificar, y vamos a medir la continuidad que tenemos entre los tres. Primero que no esté que tengamos continuidad, eso significa que no haya bobina cortada. Si no tenemos continuidad en alguno de los pines es porque alguna de estas dos bobinas se cortó, se quemó y se abrió. La otra puede ser que tenga yo, esté puesta, digamos que esté tocando de alguna manera o se haya roto el aislante y tenga en corto lo que se llama la bobina, alguna de las dos bobinas, y eso me genera que obviamente tengamos un problema de fuga, de corriente, con lo cual podemos tener la heladera me puede dar un golpe eléctrico, una patada eléctrica, como decimos, y entonces podemos fijarnos acá, midiendo de los tres pines
con el tester, con un terminal acá y el otro vamos a tocar los elementos metálicos de la carcasa, de la bocha o de la heladera y no tiene que tener continuidad. Después vamos a tomar la medida óhmica, o sea, la resistencia que tiene. Entre el valor del común y cada uno de los extremos de la bobina nos va a dar un valor. Y entre los dos extremos de cada una de las bobinas nos tiene que dar la sumatoria de las bobinas. ¿Sí? Ejemplo, yo tengo acá un ejemplo de un compresor que es marca Tecumseh y el fabricante me dice que en la bobina de arranque debo tener 20,37 ohms y la bobina de marcha 3,67 ohms. O sea que la bobina de arranque es mucho mayor el valor de resistencia óhmica que el valor de la bobina de marcha o trabajo. Pero si yo tendría que identificar, lo que hago es medir entre un pin y el otro y sumar el valor. Es decir, bueno, ¿qué valor tiene? Vamos a suponer que ese valor que me indica acá es de 20,37. Si mido entre este valor y este valor de marcha, en este caso, me va a dar 3,67. Para determinar que esto esté correcto, que no vaya a tener problema, cuando yo mida entre el pin de la bobina de arranque y el pin de la bobina de marcha, lo que me tiene que dar es la sumatoria de esos dos valores. O sea, 20,37 más 3,67. En la sumatoria de esos dos valores es lo que me tiene que dar entre el pin de la bobina de arranque y la de marcha. Muy bien, hasta acá entonces lo que quería compartir con ustedes con respecto a los compresores. Recuerden que vamos a ver más adelante cómo cada compresor en su etiqueta de identificación vamos a poder ver qué corriente de arranque tiene, qué corriente de trabajo, qué aceite utiliza y para qué refrigerante está preparado ese tipo de compresor. Por ahora quería iniciar el tema del compresor con estas cositas que nos van a servir para entrar en los detalles de cada uno de los compresores que vamos a ir encontrando. Así que bueno, muchas gracias por ahora.